Santaolalla, el presidente de la Asociación Olimpiada Filosófica, y quería daros la bienvenida a esta final de la 9ª Olimpiada Filosófica de Castilla y León, y sobre todo daros las gracias por estar aquí, a todos los que estáis llenando este Salón Lope de Rueda en esta mañana y en esta inauguración. Especialmente, pues, ¿por qué no? Vamos a citaros, porque tiene mucho mérito también de que estéis aquí los profesores que se encargan de las excursiones, de reservar las plazas, etcétera, etcétera. Hoy aquí estamos reunidos, pues, entre otros alumnos del Colegio Jesús y María de Valladolid, que estarán por ahí. Está también el Instituto Victorio Macho de Palencia. Que saluden, no hace falta. Si queréis saludar. Bien, el Instituto Delicias de Valladolid, el Instituto González Allende de Toro, el Instituto Claudio Moyano de Zamora y el Instituto Tomás y Valiente de Peñaranda de Bracamonte. A mayores, por supuesto, pues hay finalistas de prácticamente de todas las provincias, ¿no? Pues porque, como sabéis, a las 12 es la final de dilemas y, bueno, pues gente que, aunque no haya reservado sitio, está presente, pues de Zamora, de Salamanca, de Ávila, de Soria, de Palencia, de Burgos, etcétera, etcétera. Algunas cuestiones previas. Ayer había una videoconferencia con la que empezábamos esta 9ª Olimpiada y se hablaba de las nuevas tecnologías y de las tecnologías sobre el ser humano. Bien, aquí podéis usar las nuevas tecnologías, podéis usar el Twitter y podéis volcar en Twitter todas las opiniones o todas las ideas que se vayan poniendo sobre la mesa, ¿de acuerdo? Lo único que os pedimos es, para que podamos estar un poco en la conversación, que utilicéis todos el mismo hashtag, que va a ser la almohadilla OFCYL, Olimpiada Filosófica de Castilla y León, ¿vale? OFCYL. Entonces, si alguien tiene tarifa de datos y le apetece estar por ahí tuiteando, pues lo puede hacer. Otra advertencia previa: la final de dilemas empieza a las 12:30. Sabéis que es como una especie de pequeña competición, entonces, para preparar el primer dilema, pedimos a los finalistas que estén en la puerta del Salón López de Rueda hacia las 12:05. Si hubiera debate aquí, pues bueno, yo tendré que abandonar el debate, os dejaré terminar el debate en los últimos minutos para empezar ya con los dilemas, con la competición de dilemas, ¿de acuerdo? Y luego nos reuniremos todos aquí de nuevo a las 12:30, ¿vale? Y luego, pues simplemente, nada, presentar un poco a las personas que me acompañan. A mi derecha está Pedro González Arroyo, que es el director del Departamento de Filosofía de aquí de la Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid. Luego, a su izquierda está Leandro González Martín, de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, de la Junta de Castilla y León. Y a mi izquierda está el conferenciante Alfredo Marcos, que es catedrático de Filosofía de la Ciencia de aquí de la Universidad de Valladolid. Cedo la palabra muy brevemente. Si queréis decir algo, Pedro, Leandro. Bueno, yo simplemente quiero daros la bienvenida a todos a la Universidad de Valladolid, y estamos encantados, el Departamento de Filosofía, de recibiros, y espero que sea para todos una bonita experiencia. Muchas gracias a todos por estar aquí. Sí, bueno, yo también agradecer desde la Dirección General de Innovación Educativa, me comentaba mi directora general, Pilar González, y en mi nombre agradecer toda la infraestructura que se ha desarrollado en torno a esta Olimpiada. Nosotros venimos haciendo un seguimiento de toda esta Olimpiada. Esta es la 9ª edición y, desde luego, los cambios que se están produciendo en relación al número de alumnos que están interviniendo, en relación al número de profesores que están colaborando, pues es significativo. La verdad es que esta 9ª edición le sigue una edición nacional, de ámbito nacional, que no la había, e incluso tenemos 2 alumnos que van a representar a España, de Castilla y León, en el ámbito internacional, en Lituania. Por lo tanto, esto es de reconocer a través de la Dirección General. Nosotros seguiremos colaborando en la medida de todas nuestras posibilidades, y lo único que me queda es felicitar de entrada a los ganadores, pero sobre todo felicitar a los que participan. Desde luego, yo creo que los que se merecen realmente el aplauso son los profesores, que os han echado una mano, y sobre todo vosotros, que vais a participar. Por lo tanto, sí que me gustaría dar un aplauso para todos los participantes en este evento. Bien, y ya simplemente presentaros a Alfredo Marcos, que va a ser el conferenciante
de esta novena Olimpiada. Él es catedrático de Filosofía de la Ciencia, como os decía antes, aquí en la Universidad de Valladolid. Ayer participó en la videoconferencia con Argentina, más de 20 años de docencia, con experiencias en universidades del extranjero. Me comentaba ayer, por ejemplo, que imparte un curso cada 2 años en la Universidad de La Plata, también en Argentina. Y bueno, diversas publicaciones sobre Aristóteles, sobre filosofía de la ciencia, una novela titulada El Testamento de Aristóteles. Yo creo que entre los profesores de la comunidad es más que conocido. Tampoco quiero extenderme demasiado y sin más, simplemente agradecerle que asumiera la tarea de dar esta primera conferencia y cederle la palabra. Si me paso a Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias a los aquí presentes, a los estudiantes, a los alumnos en primer lugar, y también por supuesto a sus profesores que se han tomado toda clase de trabajos para que esta Olimpiada pueda funcionar y para que podáis estar aquí. También tengo que expresar mi agradecimiento a los organizadores de la Olimpiada y muy especialmente al Departamento de Filosofía, representado aquí por el profesor Pedro González y el Kifar. ¿Funciona? ¿Se oye? Igual un poco más cerca, Alfredo, si puedes. A ver, así. Bueno. Y también a Miguel Santaolalla, que es, se podría decir así, el alma mater de la Olimpiada Filosófica de Castilla y León. Que todavía recuerdo, en fin, un día hace como 10 años o una cosa así, un joven profesor de instituto entró en mi despacho y me dijo: oye, ¿qué te parece? Tengo una idea. Podríamos poner en marcha algo parecido a una Olimpiada matemática y tal, pero con filosofía. Y, bueno, si ese día nos hubiesen dicho que 10 años después pues esto tendría una serie de dilemas, un concurso fotográfico, implicaría cerca de medio centenar de institutos de la región y además ha dado frutos en otras regiones. De la Olimpiada Filosófica de Castilla y León se ha desgajado la de Madrid, y en fin, se ha puesto en marcha en Extremadura. Este año hay una Olimpiada Filosófica Nacional, después otra internacional en la que, como habéis dicho, participan alumnos de nuestra comunidad. Se ha internacionalizado también esta Olimpiada en su contacto con otras en Iberoamérica, por ejemplo, a través del acto de ayer, de la videoconferencia que tuvimos con la gente de Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, de modo que aquella pequeña idea de un profesor joven de instituto de hace 10 años pues ha fructificado en todo esto. Enhorabuena, por lo tanto, mi agradecimiento a Miguel, y por otro lado también podríamos sacar lecciones y moralejas de la cuestión. Quiero decir que cualquiera que tenga una buena idea y que tenga el arranque y las ganas de ponerla en práctica, pues la puede llevar a término. Muy bien, pues paso al contenido de lo que os quería contar en los próximos minutos, o quizá algo más que minutos, no horas, pero bueno, quizá algo más que minutos, ¿no? Quería hablar sobre la relación entre autonomía y dependencia, conectándolo con una cuestión histórica, la de la modernidad y la posmodernidad. Voy a adelantar un poco cómo va a ir el recorrido de lo que quiero contar. Desde mi punto de vista, una de las características típicas de la modernidad ha sido la búsqueda de la autonomía. Hay otras muchas y es muy difícil caracterizar la modernidad, es un fenómeno muy complejo, largo en el tiempo, y depende si hablamos de modernidad política, filosófica, etc. Pero simplificando mucho las cosas, una de las características de la modernidad fue la búsqueda de la autonomía. Esto me extenderé un poco más adelante. ¿En qué situación estamos nosotros actualmente? Bueno, yo defendería la tesis de que ya no somos modernos, sino que somos posmodernos, porque nuestros problemas ya no son los de la modernidad. Son problemas más bien generados por la modernidad a los que deberíamos tratar de dar respuesta. Concretamente, este afán de autonomía en gran medida se logró, fue un éxito, por suerte, digamos, porque es un afán muy justo. Y no solo eso, sino que hasta cierto punto nos hemos pasado de rosca. Es decir, que actualmente vivimos un cierto desencanto, un cierto malestar, y en gran medida por los excesos en la línea de la autonomía. De manera que estamos echando de menos, cada vez más, el reconocimiento de otras características del ser humano, como por ejemplo nuestra mutua dependencia.
Así pues, a mí me gustaría caracterizar la posmodernidad no por la dependencia, sino por la búsqueda de un nuevo equilibrio entre autonomía y dependencia. Es decir, reconozcamos que el ser humano es un ser autónomo, pero al mismo tiempo es un ser dependiente. Dependemos mutuamente unos de otros. Reconozcámoslo y tratemos de equilibrar estos dos aspectos. Digamos que esa ya no es una tarea moderna, sino que es una tarea más bien postmoderna. Bien, en esta línea creo que uno de los autores que más ha aportado es Alasdair MacIntyre. Entonces, después de hacer la presentación de la idea que acabo de enunciar, voy a profundizar un poco en la misma a través de algunos textos de MacIntyre. Quizá alguno de vosotros no haya oído hablar de MacIntyre porque bueno, pues el temario de historia de la filosofía de segundo todavía, según creo, acaba en Wittgenstein. Wittgenstein, Ortega. Dos más que apreciables filósofos del siglo XX, pero obviamente después de ellos pues ha habido cosas muy interesantes y quizás sería hora de ir adecuando el temario a los tiempos e incorporar autores de tanta importancia posteriores como pueden ser Karl Popper o Hans Jonas o Alasdair MacIntyre. Entonces voy a contar 4 cositas de este autor para finalmente pasar a un apartado de conclusiones y perspectivas. Este es el recorrido tortuoso que os queda por soportar en los próximos minutos. Bien. Vamos con la cuestión de la autonomía y dependencia, con estos dos conceptos. Algunos filósofos modernos definieron al ser humano solo como un ser racional, principalmente por ser racional. En la línea cartesiana, nuestros aspectos sociales, nuestros aspectos corporales pasaron a un segundo plano y se hizo mucha insistencia en nuestros aspectos racionales. Y de ahí la característica más importante del ser humano sería la autonomía. La autonomía quiere decir darse la ley uno a sí mismo, autónomos. Entonces, el ser humano, a través de la razón, se da a sí mismo la ley, la norma, no la toma de otro sitio, no la acepta de la tradición, no la acepta de la revelación, no la acepta de otras fuentes. Se la da a través de la razón. Entonces, el ser humano es básicamente un ser racional y su característica más preponderante es la autonomía. Digamos que esto está bien y que es correcto, pero no deberíamos olvidar que al mismo tiempo somos seres corporales, somos animales y somos seres sociales. Y quizá el olvido de estas características pues, ha generado problemas. Con ello destacaban estos filósofos modernos, de Descartes en adelante, la autonomía de la razón como lo propiamente humano, mientras que la vulnerabilidad propia de nuestra animalidad, somos vulnerables porque somos animales, y la dependencia mutua propia de nuestra sociabilidad, pues pasaban a un segundo plano, hasta el punto de que se veía que el ser humano es menos humano en la medida en que es menos autónomo, y empezamos a considerar a las personas dependientes como menos humanas, con menos humanidad que aquellas que son perfectamente autónomas. El hecho de que la modernidad se podría caracterizar como una búsqueda de la autonomía, podríamos ejemplificarlo de muchos modos. Yo traigo aquí algunos de estos ejemplos. Por ejemplo, la autonomía de las naciones. Durante la modernidad se fueron fraguando las naciones que querían darse a sí mismas la ley, que no querían depender del imperio, del papado, etc. Querían ser autónomas, legítimamente, por supuesto. Los poderes dentro de las naciones, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, también se vuelven mutuamente autónomos. Los individuos, por supuesto, se trata de la autonomía del sujeto. Queremos ser autónomos, no estar anclados en la servidumbre, en la esclavitud, en una casta, en el lugar que nos determina nuestro nacimiento. Al revés, queremos ser autónomos, darnos a nosotros mismos una trayectoria de vida. Esto es parte de las aspiraciones de la modernidad, de las legítimas y correctas aspiraciones de la modernidad. La filosofía, o sea, no solo las naciones, los poderes, los individuos, los sujetos, sino que también los distintos ámbitos de la esfera del saber fueron buscando su autonomía.
Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino reclamó la autonomía de la filosofía. Hagamos filosofía con la luz de la razón. Galileo, la autonomía de la ciencia. A veces se interpreta la peripecia vital de Galileo como un enfrentamiento entre ciencia y religión. Yo creo que es una mala interpretación de este hecho histórico. Más bien se trata de un enfrentamiento entre dos formas de entender la relación ciencia-religión. Una forma jerárquica, que suponía que la ciencia tiene que estar bajo el control de la religión, y una forma autonómica, que era la que proponía Galileo y en la que obviamente tenía razón. La religión, muy respetable, la ciencia también, son entidades autónomas. Bien, la política. Maquiavelo reclama la autonomía de la política, incluso respecto de la razón ética. La autonomía de las artes, cuando se dice el arte por el arte, ya no se trata de obras de arte por encargo, al servicio de la propaganda, de lo que sea, sino del arte por el arte. La economía, los economistas liberales británicos reclamaron la autonomía de la economía incluso respecto de la filosofía moral. La moral como tal también empieza a reclamarse autónoma. Bien, un filósofo clave en este sentido es Kant, por supuesto. Kant dibuja lo que llamamos la esfera del saber, que está constituida por el arte, la ciencia y la moral, y dice, son entidades autónomas, deben ser autónomas. Bien, ¿qué sucede con todo esto? Que esta legítima aspiración a la autonomía se logra en muchos sentidos e incluso se logra en exceso, lo cual acaba generando malestar. Por ejemplo, las naciones que se autonomizan unas de otras acaban entrando en guerras crueles y casi indefinidas las unas con las otras. El individualismo, queremos que el sujeto sea autónomo, pero no queremos que sea insolidario, que se desconecte de sus congéneres. La esquizofrenia incluso, llega un momento en que se autonomizan las propias tendencias dentro de un sujeto. Es decir, que nuestras tendencias íntimas acaban autonomizándose y acaba uno pensando en un sujeto modular. Por un lado somos, pues qué sé yo, hijos de no sé quién, por otro lado somos profesionales de no sé cuánto, por otro lado somos seguidores de no sé qué equipo de fútbol, y cómo unir esto y cómo conseguir una vida integral para cada uno de nosotros, pues se convierte en una dificultad. Hasta llegar al punto de lo que Bertrand Russell llamó la esquizofrenia del hombre moderno. Es decir, el exceso de autonomía acaba degenerando en patologías. La fragmentación de los saberes. Es verdad que la ciencia tiene que ser autónoma respecto de la filosofía respecto de la teología, etcétera, etcétera, las humanidades respecto de las ciencias, pero al mismo tiempo echamos de menos conexiones, nexos. No queremos que estén de espaldas estas realidades las unas a las otras, y mucho menos que sean hostiles las unas a las otras. La fragmentación de los saberes genera malestar. La de los distintos ámbitos de la vida humana. Cuando nos convertimos en gente modular, digamos, esto genera malestar. Bueno, Evandro Agassi, un filósofo italiano contemporáneo, dice lo siguiente: la autonomía de los ámbitos particulares, llevada hasta el exceso, los arrastra a graves conflictos con otros ámbitos y valores de la existencia humana. Bien, y este es el... A ver si conseguimos avanzar. Este es el punto en el que nos hallamos. Veamos cómo afecta esto a nuestro debate sobre la autonomía y la dependencia. Cuando la vulnerabilidad del ser humano, nuestra debilidad, el hecho de que podamos caer enfermos, el hecho de que seamos susceptibles de daño, y la dependencia mutua que tenemos unos respecto de otros, son vistas como un simple déficit de humanidad, eres más dependiente, eres menos humano, no es extraño que los niños, los viejos, los enfermos, los discapacitados, los débiles, los pobres, acaben siendo vistos como seres menos valiosos, precisamente porque son menos autónomos. La tradición aristotélica, en cambio, siempre ha puesto el énfasis sobre esta triple condición humana. Somos animales, en un sentido serio, lo somos. Nuestro cuerpo es el cuerpo de un animal. Somos seres sociales, no hay un ser humano fuera de la sociedad. Aristóteles dice solo los dioses o los animales están fuera de la sociedad. Y al mismo tiempo somos racionales o espirituales, es decir, tenemos estas tres condiciones.
Por lo tanto, busquemos la autonomía, pero reconozcamos que la vulnerabilidad y la dependencia son parte de la naturaleza humana, no son disminuciones de lo humano. Es cierto que Aristóteles ni siquiera él extrajo convenientemente las consecuencias de este planteamiento, porque siguió pensando conforme a los prejuicios de la época que el ideal del ser humano era lo que él llamaba el hombre magnánimo, megalópsico, es decir, el que tiene el alma grande. Mahatma Gandhi, Mahatma quiere decir esto, alma grande. La persona que tiene el alma grande es el ideal del ser humano, para Aristóteles. Y esa persona es la que hace favores, pero no los recibe, se avergüenza de recibirlos. Es decir, es la persona que rechaza la dependencia, que no reconoce la dependencia. ¿Cuándo la tradición aristotélica corrige este punto de vista? No sé si se ve. Es que en mi pantalla no lo tengo. Esta tradición aristotélica corrige, digamos, este punto de vista cuando se fusiona con la tradición judeocristiana, que es la tradición, digámoslo así, de la compasión, del Dios persona, del Dios amor, y esta fusión se produce en la filosofía de Tomás de Aquino. Es decir, a partir de Tomás de Aquino está claro que el ser humano no solo es racional, sino que también es vulnerable por ser un animal y también es dependiente por ser social. De modo que menos autónomo no significa menos humano. Que una persona sea menos autónoma no quiere decir que sea menos humana, porque ya hemos reconocido como condiciones del humano la vulnerabilidad y la dependencia. ¿Qué sucede en nuestros días? Doy el salto a la situación actual. Hemos hecho un pequeño recorrido histórico, Aristóteles, Santo Tomás y después los modernos. Hemos visto cómo durante la modernidad el aspecto dependiente del ser humano pasó a un segundo plano. Hemos visto las ganancias que hemos obtenido con la búsqueda de autonomía, pero las deficiencias que existen actualmente por los excesos en esa línea. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Bueno, pues actualmente, hoy día, nuestra sociedad ha sentido la necesidad, siente la necesidad de compensar los excesos del individualismo. Resulta muy significativa, en este sentido, la aprobación unánime de una llamada Ley de Promoción de la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Leo con detenimiento el título de esta ley porque es muy filosófico. Cuando vuestros profesores os ponen comentarios de texto filosóficos, bueno, habitualmente acudimos a los textos clásicos y os ponemos un texto de Hume, un texto de Marx o lo que sea. También se pueden comentar filosóficamente, se puede hacer un comentario filosófico a textos muy diversos, incluso a cosas que no son textos, como las obras de arte, etc. Y especialmente se pueden hacer comentarios filosóficos a textos periodísticos o a textos legales. Uno puede sacar el BOE en clase y decir, o el BOFIL, y decir, vamos a comentar este texto. Bueno, pues el título de la ley de dependencia, llamada así vulgarmente, es un título que merece un comentario filosófico. Promoción de la autonomía personal, aquí está la noción de persona, atención a las personas, de nuevo la noción de persona, en situación de dependencia. Es decir, aquí se está tratando de potenciar la autonomía de las personas dependientes. Estamos buscando una cierta relación, un cierto neoequilibrio, un nuevo equilibrio entre dependencia y autonomía. Leo un párrafo de esta ley. Dice, la atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal. Por supuesto no tengo tiempo de hacer un comentario a fondo de este párrafo, pero llevaría por lo menos toda una clase. Constituye, en realidad lo que estoy haciendo es un comentario de texto filosófico a este texto. La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal constituye uno de los principales retos de la política social de los países desarrollados. El reto no es otro que atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, aquí aparece otro concepto que creo que es importante, requiere apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente los derechos de ciudadanía. Permitidme hacer una pequeña ampliación respecto del contexto en el cual se aprobó esta ley de dependencia. Hoy
tristemente, digamos, abandonada o poco desarrollada. La ley vio la luz en 2006, pero se había ido fraguando ya en años anteriores. Y una de las cosas que me gusta de esta ley es que se aprobó por consenso, prácticamente por unanimidad. Es decir, si nuestra sociedad está carente de consensos, este es un punto en el que prácticamente todos estamos de acuerdo. Es uno de estos signos de los tiempos. Es decir, que necesitamos no solo buscar la autonomía, sino reconocer la dependencia. La ley vio la luz en 2006, se había ido fraguando ya en años anteriores. La atención a la dependencia había sido promovida por la Organización Mundial de la Salud, por el Consejo de Europa, por la Unión Europea. La Unión Europea estableció en 2002, bajo presidencia española, los principios de los sistemas de dependencia: universalidad, calidad y sostenibilidad. También el Pacto de Toledo en 2003 urgía al legislador a hacer una ley sobre estas cuestiones. Asimismo, se pueden citar como precedentes jurídicos la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, que es de 2003, y la Constitución Española en los artículos 49 y 50. Bien, ¿qué puede aportar? Si identificamos esto como uno de los signos de nuestros tiempos y como una de las necesidades identificadas por nuestra sociedad, podríamos preguntarnos ahora, ¿qué puede aportar la filosofía? ¿Qué puede aportar la filosofía a estos nuevos equilibrios entre posmodernos, entre autonomía y dependencia? Bueno, pues hoy en día filósofos como McIntyre han puesto en primer plano nuestra condición de dependientes. Recomiendo el libro titulado Animales racionales dependientes. Este es el título por el que opta McIntyre, que transforma un poco la definición del ser humano de Aristóteles. Aristóteles dice que somos animales políticos, político-sociales y racionales. McIntyre sociales lo cambia por dependientes, para hacer más énfasis en que estamos conectados y dependemos los unos de los otros. McIntyre ha rehabilitado, de la pantalla porque no lo tengo aquí, ha rehabilitado algunos recursos que Santo Tomás aporta, que se refieren no solo a la condición animal del ser humano, sino a la necesidad de reconocer la vulnerabilidad y dependencia que resultan de ello. Por lo tanto, para tener en cuenta debidamente los fenómenos de la discapacidad y de la dependencia, quizás sea necesario comenzar con una nueva afirmación de la animalidad humana. Hay que reconocer que somos animales, hay que reconocer que somos sociales. Bien, paso entonces al segundo punto de los que había anunciado. Voy a entrar un poquito más a fondo en la filosofía de Alasdair MacIntyre y voy a leer algunos textos de él y después ya pasaré a conclusiones. Entonces sacaré la versión B de la conferencia, que era mucho más larga. MacIntyre, nacido en 1929, escocés, de Glasgow, todavía vivo, digamos, que es uno de los más importantes filósofos contemporáneos. Él ha escrito filosofía moral no desde el punto de la persona magnánima, digamos, de la persona completamente autónoma, desde el punto de vista del hombre libre, sano, en uso pleno de sus facultades, probablemente varón, etc., sino desde el punto de vista de las personas dependientes. Es decir, la filosofía de MacIntyre ya asume el punto de vista de la dependencia. No es una filosofía escrita para personas dependientes, sino que está escrita desde el punto de vista de las personas dependientes. Porque MacIntyre reconoce que personas dependientes somos todos. Lo hemos sido en mucho de pequeños, seguimos siéndolo a lo largo de nuestra vida, y más en condiciones de enfermedad o de debilidad. Lo seremos quizá más cuando seamos viejos, cuando seamos mayores, aunque yo esto cada vez lo dudo más. Ayer o antes de ayer estaba oyendo en la radio una entrevista con una señora portuguesa de 70 años que es ultrafondista. Entonces la mujer dijo que el locutor dijo que iba a correr una carrera de 130 kilómetros y la señora muy modestamente le corrigió y dijo no son 130, son 115.
Es una señora de 70 años. Quiero decir que cuando hablamos de que la tercera edad es más dependiente, ojo con esto. Porque muchos de nuestros abuelos están cuidando nietos y están, en fin, aportando a la sociedad cosas muy importantes. Pero en líneas generales, a lo largo de toda nuestra vida y más en sus extremos, somos personas dependientes. Lo somos todos. Y desde ese punto de vista es desde el que escribe McIntyre. Él sugiere que tenemos que desarrollar, por lo tanto, tanto virtudes de la autonomía como virtudes de la independencia. Perdón, de la dependencia. Es decir, que hay ciertas virtudes conectadas con la autonomía y otras conectadas con nuestra condición de persona dependiente. ¿Cuáles son esas virtudes? Por poner algún ejemplo. En una relación de dependencia hay una persona que da, que proporciona cuidados y otra persona que recibe esos cuidados. Pues bien, hay unas virtudes del dar, del proporcionar cuidados, y unas virtudes del recibir, del aceptar cuidados y del reconocimiento de la dependencia. Según McIntyre, quien da cuidados debe cultivar las virtudes de la compasión, la benevolencia, la beneficencia, la liberalidad, la justicia, la misericordia, entre otras. Y quien recibe cuidados también tiene que desarrollar sus propias virtudes. Por ejemplo, las de la gratitud, la cortesía, la paciencia, el reconocimiento de la propia dependencia sin asomo de complejo. Entonces tenemos toda una tarea de cultivo del ser humano. Tenemos que cultivar las virtudes de la autonomía, hacernos cada vez más autónomos, y cultivar también las virtudes de la dependencia, tanto en la función del que aporta cuidados como en la función de quien recibe cuidados. ¿De acuerdo? Yo sugiero aquí el visionado de una película reciente que se titula Intocable, francesa de 2011, que pone de manifiesto muy claramente cuáles son las virtudes de aquel que proporciona cuidados, uno de los protagonistas, y las virtudes de aquel que recibe los cuidados, el otro protagonista, el que va en silla de ruedas y tal. Quizá muchos de vosotros habéis visto esta película. Pero si tengo que hablar de virtudes de la dependencia, yo pondría esta película y diría, ya está. Esas son las virtudes de la dependencia, las que tiene el uno y el otro. Y en un plano literario haría referencia, por ejemplo, al libro de José Luis Olaizola titulado Planicio, que está publicado en la editorial Planeta y fue premio Ateneo de Sevilla y tal, ya desde hace muchos años. Es un libro que tiene cerca de 40 años, pero es un libro delicioso y cuya trama, cuyos personajes centrales son exactamente, yo diría, exactamente iguales que los de la película Intocable. Curiosamente, la relación entre los dos personajes centrales es la misma que mantienen los dos personajes centrales de la película Intocable, solo que escrito 40 años antes de que se hiciese esa película. Bueno, como material didáctico, digamos, si se quiere hablar de esto, me parece que estas dos obras son de enorme utilidad. Hasta tal punto es importante la dependencia que McIntyre dice que nosotros aprendemos de las personas dependientes. Y aprendemos cosas insustituibles, es decir, aprendemos de las personas dependientes cosas que no podríamos aprender de ninguna otra manera, cosas que se refieren a nuestra construcción moral, a nuestra autonomía. Es decir, para hacernos autónomos dependemos de los demás y en gran medida nos hacemos más autónomos aprendiendo de personas que son dependientes. Leo los textos de McIntyre, este texto de McIntyre. Dice, a esa consideración debería añadirse el reconocimiento de que cada miembro de la comunidad puede enseñar algo a los demás, también los discapacitados. Incluso cuando uno está discapacitado de tal modo que no puede emprender proyectos, es decir, muy discapacitado, merece un cuidado ajeno. Porque, bueno, por su propia dignidad y porque de él recibimos enseñanzas insustituibles. Y la gente que cuida, por ejemplo, a personas dependientes, con mucha frecuencia lo dice. Dice, yo he aprendido más y he obtenido más de esta persona de lo que yo he podido dar. Esto es una confesión frecuentísima en las personas que proporcionan cuidados a personas dependientes. Ahora bien, ¿qué tipo de cuidado merece, qué tipo de cuidado debemos a las personas dependientes o nos es debido como personas dependientes que somos? Vamos a hablar desde el punto de vista de la dependencia, ¿no?
El tipo de cuidado que se requiere, según McIntyre, es un cuidado incondicional. Este es el término clave. Es decir, hay que reconocer la igual dignidad de las personas dependientes. Una persona, por ser menos autónoma, no es menos digna. Tenemos la misma dignidad. Y el cuidado que les es debido es un cuidado incondicional. Permitidme en este punto leer de modo un poco extenso algunos textos de McIntyre, porque creo que la lectura directa es insustituible. Yo no podría comunicarlos mejor. Dice McIntyre: antes de que nazca un niño, los padres suelen querer que se ajuste más o menos a un ideal, cuyos detalles concretos varían de una cultura a otra. Queremos que sea alto, guapo o qué sé yo qué. Sin embargo, para proporcionar la seguridad y el reconocimiento que el hijo requiere, todo buen padre común, padre y madre obviamente, claro, ha de entregarse al cuidado de su hijo igualmente si éste resulta ser feo, enfermizo o retrasado. Es decir, el cuidado tiene que ser incondicional, no depende de cómo sea el niño, depende sencillamente de qué es. De qué es, y de que es una persona que tiene la misma dignidad, sea más o menos dependiente. Esto atañe tanto a los padres que tienen hijos con un desarrollo normal y que son saludables, inteligentes y guapos, como los padres de los aquí presentes, como a quienes tienen hijos con alguna desfiguración o lesión cerebral. Un buen cuidado paterno se define, en parte, por referencia a la posibilidad de que los hijos sufran una aflicción de una grave discapacidad. Es decir, es un buen cuidado paterno porque aunque mi hijo estuviese gravemente afectado, yo seguiría cuidándolo igual. Entonces es un buen cuidado paterno. Por supuesto, los padres que tienen hijos seriamente discapacitados tienen que ejercer las virtudes correspondientes de manera heroica. Son el modelo de la buena maternidad o paternidad. Ofrecen el ejemplo digno a seguir y la clave para la tarea de todos los padres. Hay individuos cuya discapacidad extrema es de tal naturaleza que solo pueden ser miembros pasivos de la comunidad. Ya he planteado anteriormente que sería importante que los demás pensásemos respecto de esta condición. Yo podría haber sido él. Pero además, este pensamiento debe traducirse en un cuidado incondicional. En una clase de consideración especial. El cuidado que se requiere de los demás y el cuidado que los demás requieren de uno exigen una entrega y una consideración que no esté condicionada por las contingencias de una lesión, una enfermedad o cualquier otra aflicción. La clase de cuidado necesario para hacer de nosotros lo que hemos llegado a ser, es decir, si hemos llegado a ser seres autónomos, lo es porque otros nos han dado esta clase de cuidado, un cuidado incondicional. La clase de cuidado necesario para hacer de nosotros lo que hemos llegado a ser, razonadores, prácticos, independientes, autónomos, tuvo que ser, para tener eficacia, un cuidado sin condiciones del ser humano como tal. Esta es la clase de cuidado que debemos o deberemos a los demás. Bien, yo creo que con eso queda suficientemente, digamos, expuesto el punto de vista de McIntyre. Paso, por último, al apartado de conclusiones. Con esto acabo mi intervención. Resumen conclusivo. En primer lugar, un ser humano no es menos humano por ser más dependiente. No podemos hacer equivaler humanidad a autonomía. El ser humano es mucho más que autonomía. Es autonomía y es otras cosas. Entonces, mayor dependencia no significa menor humanidad, sino igual dignidad en todos los casos. Y ahora voy a especificar un poco las relaciones entre autonomía y dependencia, porque son relaciones complejas. La autonomía ha de ser buscada, es decir, que nadie entienda que uno debe buscar la dependencia. Esto sería absurdo. Es decir, la autonomía debe ser buscada y la dependencia debe ser reconocida y atendida. Es decir, no es vergonzoso, como podría pensar Aristóteles, tener que pedir ayuda, favores, atención a los demás. La autonomía debe ser buscada
la dependencia debe ser reconocida y atendida. Debemos, por lo tanto, aspirar a la autonomía, pero inmediatamente podemos preguntarnos ¿y por qué? ¿O para qué? Es decir, una vez que dispongo de cierto margen de autonomía, que puedo moverme acá y allá, que puedo comprar esto, comprar lo demás allá, que puedo tomar decisiones sobre mi vida, que puedo... Es decir, que he conquistado, conseguido un cierto grado de autonomía individual y social, podemos preguntarnos ¿y para qué esa autonomía? Bueno, pues la respuesta es... ahora veré la respuesta. En primer lugar, para ser autónomos dependemos de los demás. Hemos conquistado esta autonomía gracias a los demás, gracias a los cuidados de los demás y al diálogo que hemos mantenido con los demás desde pequeños. Es decir, que la autonomía que hemos logrado, la hemos logrado dependiendo de otras personas. Somos dependientes para ser autónomos. Y ahora va la cuestión. Una vez que somos autónomos, ¿para qué queremos la autonomía? Bueno, pues queremos la autonomía cobra sentido, y la cuestión del sentido es una de las principales cuestiones filosóficas contemporáneas, ¿no? Cómo damos sentido a nuestras vidas, una vez que tenemos los medios, una vez que tenemos la autonomía, cómo dotamos a esas capacidades de un sentido, de una orientación, de una finalidad. Pues el sentido de la autonomía aparece cuando ésta es puesta al servicio de los dependientes. Es decir, yo no puedo tener una sensación más clara de que mi autonomía ha cobrado sentido que cuando la pongo al servicio del cuidado de un niño enfermo o de un padre moribundo. En ese momento tengo bien claro para qué he tratado y he luchado por ser un ser autónomo. Para poner esa autonomía al servicio de los dependientes. De modo que estas son las relaciones complejas entre autonomía y dependencia. La autonomía se busca, la dependencia se reconoce y se atiende, se cuida. La autonomía se produce gracias a los demás, dependemos de los demás para ser autónomos. Y una vez que somos autónomos, la autonomía cobra sentido cuando la ponemos al servicio de los dependientes y al servicio de la autonomía de los dependientes. Es decir, ponemos nuestra autonomía al servicio de la ganancia de autonomía de aquellas personas que son dependientes. Bueno, pues básicamente esto era lo que quería decir. Resumo y vuelvo al título de la conferencia. Entonces tendríamos una antropología posmoderna, diferenciada de la antropología moderna, una antropología filosófica. Es que aquí hay autoridades en antropología social y cultural y es un terreno en el que yo sé muy poco. Pero hablando de antropología filosófica, si la antropología moderna caracteriza al ser humano principalmente por un rasgo, la autonomía, la antropología posmoderna tiene que caracterizarlo por un nuevo equilibrio. Un equilibrio, en los términos que he dicho, entre autonomía, vulnerabilidad y dependencia. Pues muy bien, muchas gracias por vuestra atención. Bien, pues primero gracias a Alfredo por la capacidad de sintetizar y de lanzar un mensaje creo que accesible para todos. No ha sido ni mucho menos un discurso para especialistas. Y ahora sí que vamos a abrir un pequeño turno de preguntas, de intervenciones. Si alguien de la sala quiere hacer una pregunta a Alfredo o simplemente una reflexión en voz alta que quieran hacer cualquiera de los alumnos o profesores a partir de la conferencia. ¿Alguien que quiera plantear una pregunta? Está apagado. A ver,
En lo que arreglamos el inalámbrico, ¿alguien? Una pequeña intervención, una pregunta, una crítica. Sí, Juanma. Hola, yo voy a hacer... Voy a hacer un comentario. Primero, he disfrutado mucho porque he vuelto a recuperar mis años de cuando era alumna y siendo ya profesora. Me ha parecido una exposición muy clarita, a un nivel yo creo que muy adecuado para los que estamos aquí, sobre todo alumnos. Y para mí también he aprendido una nueva, me he dado cuenta un poco de cómo tratar esto de una forma muy distinta como yo pensaba que iba a ir, la autonomía y la dependencia. Yo, en la experiencia que tengo como profesora, estoy dando este tema además de la autonomía, y el otro día precisamente estábamos hablando de esa gran, esa falta de equilibrio entre las sociedades antiguas y modernas, entre la relación entre individuo y sociedad. Y pensé que iba a ir por ahí, que también, bueno, va un poco, porque está todo unido, ¿no? Entonces me ha parecido muy interesante lo de la dependencia en relación a estas personas que están fuera del ámbito social, sobre todo, por distintas características, ¿no? Enfermedades, causas económicas, físicas, psíquicas, etcétera, y que además hoy las leyes lo recogen, gracias a Dios, ¿no? Vamos, no hago una crítica, me ha resultado muy interesante el aspecto este de la dependencia, tratado desde el punto de vista de cómo las leyes se articulan en un estado de derecho, aunque en un estado que hoy estamos en crisis, en una crisis tremenda, y que estamos viendo desmejoradas, vamos, recortadas todos estos aspectos. A lo mejor echaría de menos un poco enlazarlo también con cómo estamos perdiendo a lo mejor determinados derechos, ¿no? Desde el punto de vista político y económico. Cómo estamos volviendo atrás. No sé si hay peligro de volver atrás después de haber conseguido esta ley de dependencia. No sé si he sido clara porque estoy un poco nerviosa, no estoy acostumbrada a lo mejor algo de la aplicación de la ley que quizás tú hayas seguido más de cerca de estudiar en este caso. Bueno, yo soy consciente de que esa ley, como todas las demás, están en estado y siguen estando sometidas a los vaivenes de la coyuntura económica, etc. Pero aunque no se haya aplicado plenamente, sí que hay un valor que a mí me parece clarísimo de la ley, que es su capacidad educativa y su capacidad de poner sobre la mesa conceptos y problemas, ¿no? Como por ejemplo la cuestión de la necesidad de buscar nuevos equilibrios entre autonomía y dependencia. Ese es un valor que permanece estable se haya aplicado o no la ley. Y yo confío que, salvando la cuestión coyuntural de la crisis económica, como de hecho hay tanto consenso social y político detrás de esa ley, pues llega un momento en que se implemente, que se ponga en práctica, digamos, con mayor eficacia, ¿verdad? Vale, pues si me permitís, como veo que la gente no se anima a participar, voy a hacer algo que es totalmente inusual en este tipo de eventos, y es, en vez de preguntar al conferenciante, preguntaros a vosotros. Porque estamos hablando aquí, yo creo que siempre una de las críticas que hacéis a la filosofía es que la filosofía es demasiado abstracta, teórica y tal. Y hoy estáis aquí cerca de 180, 200 alumnos. Esto de lo que ha hablado Alfredo hoy es algo que tenéis en los institutos. Es decir, vosotros en vuestro grupo de amigos tratáis distinto al que tiene algún tipo de discapacidad o de dependencia, o veis que en vuestro centro educativo hay medidas para la integración. Y veis, según planteo la pregunta, fijaos cómo está la cosa, ¿no? Porque yo creo que lo que ha dicho Alfredo tiene total actualidad. La reacción natural vuestra es reíros y señalar al de al lado como si fuera un discapacitado, quiero decir. No, pero no lo digo para que os riáis, porque la reacción no es un chiste, sino que es, en cierta manera, lamentable. Porque la conferencia iba un poco en la línea del reconocimiento hacia la persona que tiene la dependencia y la discapacidad, y sin embargo vosotros consideráis que todavía es un insulto, es una manera de... y al final hay mecanismos de exclusión.
Quiero decir que de lo que ha hablado Alfredo, por supuesto, si alguien piensa que es filosofía de que está en las nubes y tal, tenéis discapacitados en vuestra aula, en el aula de al lado, si no es en vuestra aula, en el piso de abajo o vuestro vecino del quinto o el del segundo. Entonces no os penséis que esto es filosofía de salón, ¿eh? Que a lo mejor podemos estar aquí en la charla que si con el Twitter, que si medio me duermo, que si hablo y tal y cual. De lo que ha hablado Alfredo es de eso. No os penséis que es otra cosa. No sé si alguien quiere decir algo o el propio Alfredo. Sobre todo quizá uno de los mensajes centrales es el abordaje de este tema desde la primera persona. Es decir, yo soy una persona dependiente. Yo quiero decir tú. Sí, pero yo creo lo que yo quiero, no creo que ellos, disculpa que te diga, pero yo creo que de los que están aquí, a lo mejor me incluyo, no te percibes como dependiente hasta que no estás enfermo, por ejemplo. Quiero decir, ellos tienen 15, 16, 17 años, tienen la vida por delante, yo quiero pensar que todos los que estáis aquí, como ha dicho Alfredo antes, sois guapos, sanos, altos y tal, no se conciben como dependientes. Aunque luego, evidentemente, económicamente, la propina, no sé qué, no sé cuál, pues hay un hogar, les pagan la ropa, el calzado, los vicios, todas estas cosas. Socialmente, es decir, el fin de semana que no te llaman los amigos, pues está subido y no sé qué. Sí, pero no nos concebimos como dependientes. La dependiente soy yo, no es el otro. Y al dependiente vemos que es el otro y lo apartamos. Yo no sé si tú... yo iba a decir que yo lo que he entendido es lo que comentabas, que todos somos dependientes. A lo mejor habría que decirlo que todos somos dependientes para que uno lo entienda claramente. Es decir, que tú juzgas muchas veces, a lo mejor el hablar de esas personas dependientes uno piensa en enfermos o en una persona anciana o en un niño, pero a veces esa dependencia social es eso, lo que se traduce. O sea, de hecho, en términos más filosóficos, es que la dependencia está en la naturaleza humana. Como no está la vulnerabilidad, de este concepto no he hablado porque, bueno, pues no se puede abordar todo, pero, bueno, una serie de profesores de varios países de Europa estamos preparando un volumen para la editorial Springer en Alemania sobre la noción de vulnerabilidad. Quiero decir que estos son temas que están actualmente en la palestra del debate filosófico y social. Es decir, como decía Miguel, Pedro, es cierto que la filosofía atañe muy directamente a nuestras vidas y yo he tenido la inmensa suerte, fortuna, por ejemplo, de estar en comisiones cercanas al Parlamento Europeo para tratar la cuestión de los derechos de los animales. ¿Cómo se aborda la legislación europea sobre animales? ¿Desde la perspectiva de los derechos o desde la perspectiva del bienestar de los animales, que no implica reconocer derechos? Bueno, esto es una cuestión que se está debatiendo en el Parlamento Europeo y para la cual se encuentra que es valiosa la aportación de los filósofos. Y otro tanto sucede cuando estamos en comités de bioética, por ejemplo. Se valora mucho la aportación de la filosofía para cosas tan prácticas como tomar una decisión en las relaciones médico-paciente. Quiero decir que ni de lejos la filosofía está fuera de la vida o es una abstracción, etc. Es muy interesante conocer lo que decían pues, Aristóteles, Kant, etc., porque uno enfoca mejor estos problemas, que son problemas, digámoslo así, contemporáneos, actuales, vigentes y que nos tocan a todos muy de cerca. Por ejemplo, en la cuestión de la relación entre autonomía y dependencia, voy a mencionar una serie de palabras y conceptos que a todos nos suenan y que tienen que ver con esta cuestión, que son formas distintas de plantear esta misma cuestión. Por ejemplo, interdisciplinariedad. Cuando se dice, vamos a ser interdisciplinarios, ¿esto qué quiere decir? Que las disciplinas tienen que ser autónomas, non troppo, es decir, vamos a buscar nexos, conexiones, etc. Bioética. ¿Qué es la bioética? Un puente entre las ciencias biológicas y la ética. Solidaridad. Cuando decimos solidaridad estamos diciendo cada sujeto tiene que ser autónomo, sí, pero no demasiado, digamos, no hasta el extremo, no hasta la autarquía, no hasta el individualismo. Tenemos que mantener relaciones solidarias con los demás. Cuando decimos, por ejemplo, red, estamos reconociendo que en nuestro entorno hay muchas entidades que son autónomas pero que tienen que estar interconectadas. Cuando decimos construcción europea, y son términos que pertenecen a discursos de lo más dispar, pero cuando decimos construcción europea estamos diciendo, vale, las naciones, Alemania, Francia, etcétera, ya son autónomas. Nos hemos pegado, hemos tenido la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, vale, ahora cedamos una pequeña parte de esa autonomía para construir algo
donde el equilibrio entre autonomía y mutua dependencia se sitúe en otro punto. No queremos ya la autonomía absoluta, porque esto conduce a la beligerancia. Pensad en otro término como por ejemplo el de conciliación. Cuando hablamos de conciliación de la vida laboral con la vida familiar, ¿de qué estamos hablando? De esferas de la realidad humana que queremos que sean autónomas, porque yo no quiero que mi trabajo se meta en mi familia en mi trabajo, pero que al mismo tiempo cedan márgenes de autonomía, se reequilibren para que sean conciliables. Es decir, que términos que maneja nuestra sociedad continuamente, en discursos tan dispares como puede ser construcción europea, conciliación de la vida laboral, red, internet, globalización, etc., todos ellos están pensados para la búsqueda de nuevos equilibrios entre autonomía y dependencia. Y ese es el problema de nuestro tiempo, digamos, es el problema no moderno, sino ya posmoderno. Es un problema que la modernidad, con todas las virtudes que ha tenido, nos ha legado a nosotros y que nosotros tenemos que intentar resolver. Por lo tanto, la filosofía es utilísima para un montón de cuestiones que son completamente cotidianas y determinantes de nuestras vidas. Bueno, pues si nadie tiene nada más que decir, vamos a levantar la sesión. Tenemos de descanso los que no vais a participar en la final de dilemas a las 12:30 aquí, y por favor sed puntuales porque esto va a llevar un tiempo y son muchos dilemas a discutir. Entonces vamos a empezar a las 12:30 y los finalistas de dilemas en 5 minutos en la puerta del departamento. Antes de que os levantéis, deciros que están expuestas en el departamento de filosofía las 20 fotografías que fueron seleccionadas entre todas las que se mandaron sobre la libertad de expresión. Podéis pasar al departamento y ver las fotos. Gracias a todos.